Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la Semana del Arbitraje Internacional de Enfoque de Derecho. Soy Fabio Núñez del Prado y hoy nos acompaña el doctor Gabriel Bottini. Ha sido director nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la República Argentina y actualmente es socio de Uría Menéndez. También da clases de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Cómo te encontramos? Muy bien, muy bien. Buenos días, Fabio. Muchas gracias. Quería saber si quizás nos podías contar en primer lugar un poco de la práctica que realizas en Uría. Bueno, como tú decías, yo estuve trabajando durante más de 10 años como director de Asuntos Internacionales en la República Argentina y allí teníamos una intensa actividad porque, como saben, la República Argentina tenía un poco el récord mundial de asuntos, tenía más de 50 arbitrajes de inversión y bueno, con un equipo tuvimos que enfrentar una gran cantidad de casos. Y luego, bueno, me he incorporado aquí a Uría y básicamente lo que aquí hacemos es arbitrajes de inversión, sustancialmente, también arbitrajes comerciales y también nos dedicamos a una categoría intermedia que son arbitrajes que tramitan bajo reglas de arbitraje comercial, pero que realmente también involucran elementos de arbitraje de inversión. Y finalmente también una actividad que desarrollamos aquí es prestar asesoramiento en lo que se llama treaty planning, que es básicamente asesorar a inversores y compañías de manera que estructuren sus inversiones para que tengan protección internacional bajo tratados cuando la necesiten. Claro, excelente. Bueno, como sabes, en esta semana el arbitraje internacional de enfoque de derecho, la idea es tocar algunos temas de debate, algunos temas álgidos del arbitraje internacional, y debido a tu expertise en el campo de arbitraje internacional y derecho a las inversiones, la idea es tocar un poco algunos temas polémicos del arbitraje de las inversiones. Pero un poco para empezar, quería saber si quizás nos podías en primer lugar contar a grandes rasgos cuál es la diferencia entre un arbitraje comercial y un arbitraje de inversiones. Bueno, yo creo, un poco como lo decía, que en realidad no es que siempre haya una diferencia o distinción tajante entre ambas categorías, pero en todo caso creo que sustancialmente tiene que ver con las normas sustanciales que están involucradas. Básicamente los arbitrajes en materia de inversión son hoy en día aquellos arbitrajes que son traídos invocando las disposiciones de tratados de protección de inversiones, y en cambio los arbitrajes comerciales son arbitrajes que se basan, que el demandante basa su reclamo sustancialmente en disposiciones de contratos u otros instrumentos de derecho privado. Diría que básicamente la diferencia tiene que ver con las normas sustantivas que se invocan. Porque de hecho, en lo que hace a las normas procesales, si bien es cierto que, por ejemplo, los arbitrajes de inversión muchas veces, por ejemplo, tramitan bajo las reglas del convenio CIAI, y en cambio los arbitrajes comerciales tramitan, por ejemplo, bajo reglas como las de la Cámara de Comercio Internacional, lo cierto es que los arbitrajes de inversión, por ejemplo, también pueden tramitar bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, con lo cual diría que la diferencia más importante tiene que ver con las normas sustantivas invocadas. De acuerdo, excelente. Se escuchan muchas críticas del arbitraje de inversiones últimamente. Se dice que es un sistema poco transparente, se dice que se encuentra inevitablemente inclinado en contra del Estado. En tu opinión, ¿el arbitraje de inversiones es un sistema que funciona? Yo creo que algunas de las críticas que se le han hecho al arbitraje de inversión están justificadas, otras creo que no lo están o han sido exageradas. O sea que me parece que tengo una visión mixta al respecto. Creo que sí es cierto que en el arbitraje de inversión o se aplican determinadas reglas procesales e institutos que fueron pensadas para justamente arbitrajes comerciales que involucran básicamente intereses privados, y que hoy en día el arbitraje de inversión, es cierto, tiende a involucrar intereses públicos que pueden afectar a millones de personas, por lo menos de manera indirecta, y por tanto creo que es cierto que es necesario repensar algunos institutos del derecho de las inversiones. Entonces creo que es cierto, por ejemplo, la cuestión de la inconsistencia en la jurisprudencia, algunos problemas de conflictos de interés, y creo también, por ejemplo, que tenemos que pensar en mejores sistemas para revisar los laudos. Es
es decir, de manera de no perder lo que tiene el arbitraje o debería tener, que es su sencillez, su rapidez y su seguridad, pero que a la vez, sobre todo cuando hablamos de arbitraje de inversión que involucran cuestiones de interés público, haya también un mayor elemento, una mayor seguridad en cuanto a la corrección de los laudos. Entonces creo que sí debemos pensar en, por ejemplo, alguna suerte de organismo revisor, que puede ser un órgano de apelación o algo similar, que manteniendo quizás algunos de los aspectos actuales del sistema, por ejemplo, que en una primera instancia ambas partes puedan designar a sus árbitros, porque obviamente tanto la parte privada como el Estado valoran la posibilidad de designar a sus árbitros, que luego exista un órgano permanente en una segunda instancia que pueda revisar esos laudos de manera eficiente. Creo que si tenemos un órgano permanente de apelación, por ejemplo, los procesos de revisión no solamente serían mejores, sino que también serían más rápidos que lo que tenemos hoy y probablemente menos costosos. Así que yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que un órgano de apelación, por ejemplo, sería algo que insumiría más tiempo y más costos, sino que al contrario, creo que sería algo que insumiría menos tiempo, menos costos y nos daría mayor seguridad en cuanto a la corrección de los resultados. Y en ese sentido, tu idea de alguna manera sería sustituir el panel de anulación que se podría eventualmente constituir en virtud del artículo 52 por un órgano permanente, es decir, el panel de anulación dejaría de existir y más bien propones que exista un órgano permanente a fin de dar predictibilidad. Esa es un poco tu idea. Yo creo que sí, ciertamente dentro de las alternativas que se están discutiendo a mí me parece la más atractiva. Creo que hay otras alternativas de modificaciones más radicales al sistema donde ya las dos instancias serían permanentes, donde, como digo, creo que allí, por lo menos en la etapa actual, me parece que es quitarle al inversor también la posibilidad, a ambas partes en realidad, la posibilidad de designar a sus árbitros, y creo que quizás no es necesario, pero sí en una instancia de revisión establecer un órgano permanente, que de hecho, en cuanto a las causales de apelación, no deberían ser, o que no necesariamente tienen que ser muy distintas a las causales de anulación que tenemos hoy en día, quizás con algún agregado pequeño, es decir, no está allí la cuestión, sino que más bien tiene que ver con el procedimiento que se sigue, porque hoy en día tenemos al final del día dos instancias ad hoc, el tribunal arbitral y la comisión de anulación. Por lo tanto, el órgano de revisión finalmente no provee garantías adicionales claras a la primera instancia. Entonces, si tuviésemos en cambio un órgano permanente, creo que tendríamos un órgano revisor con mayores garantías. Perfecto. ¿Y estás de acuerdo con la idea que se comenta que se trata, el arbitraje de inversiones es un sistema que se encuentra inevitablemente inclinado en contra del Estado, o, digamos, en base a tu experiencia, crees que esas son críticas infundadas? No, yo creo que, bueno, hay muchas estadísticas al respecto y también las formas de medir a veces son cuestionables. Creo que sí es cierto, se ha expresado una preocupación en cuanto a que buena parte del derecho a las inversiones ha sido básicamente creada por los árbitros. ¿Por qué? Porque los estándares de protección de las inversiones son disposiciones muy amplias, a veces vagas o ambiguas, y entonces en alguna medida era inevitable que los árbitros llenasen un poco o le diesen contenido a esos estándares. Creo que esto en alguna medida es inevitable, pero también es cierto que los estados han expresado, en algunos casos con razón, su frustración porque algunas interpretaciones no respondían a sus intenciones, a lo que habían pensado. También es cierto que en muchos casos no se había pensado realmente qué significaba y simplemente se había puesto las disposiciones allí. Yo por eso creo que en realidad yo no veo tan malo que necesariamente que los árbitros tengan discreción, porque al final, para hacer justicia es necesario ver los hechos de cada caso y las circunstancias de cada caso, con lo cual, quizás un poco porque ahora también me dedico a ser árbitro, no creo que por definición que el árbitro pueda tener en cuenta los hechos del caso y tener cierta discreción sea malo. Lo que sí creo que es necesario es ir a un procedimiento quizás con mayores garantías, como lo que conversábamos. Bien, hay una famosa frase de Gary Bourne que dice que "Winter is coming for international arbitration", refiriéndose, entiendo estrictamente, o en principio, al arbitraje de inversiones.
Así que, bueno, teniendo en cuenta los recientes sucesos en América Latina, las denuncias del convenio CIADI, el hecho de que algunos estados no forman parte del sistema, y de las recientes propuestas existentes en Europa, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta famosa frase del profesor Bourne? Y también la segunda pregunta es, ¿cuál es el futuro del arbitraje internacional, del arbitraje de inversiones en tu posición? Bueno, hace poco leía que Bourne también dice que luego del invierno siempre viene el verano. Claro. Y creo que la idea es que básicamente que todo es cíclico y que ya hemos visto crisis de legitimidad y fuertes críticas al arbitraje internacional en general, a la Convención de Nueva York, básicamente lo que hace el arbitraje comercial, como también al arbitraje de inversión. Así que yo creo que es cierto que vemos cíclicamente ataques a la legitimidad del sistema. De todas maneras, yo creo que, a diferencia de lo que ha ocurrido en décadas pasadas, donde hubo propuestas de modificaciones importantes, como por ejemplo la adopción de un tratado multilateral de inversiones y que luego no dieron sus frutos, yo creo que en este momento, y como siempre, hacer predicciones siempre es peligroso, sobre todo si uno lo está filmando, porque generalmente uno se equivoca, pero sí creo que en este momento, como veo la realidad, pareciera que estamos frente a una posibilidad de cambios concretos y reales, quizás en 2 o 3 años. Yo diría por primera vez en un buen tiempo en el arbitraje de inversiones. Y estos cambios van a venir básicamente, o por lo menos están siendo motorizados básicamente por países europeos y las instituciones europeas, con otros países que también piensan de manera similar, por ejemplo Canadá. Y eso tiene que ver evidentemente con críticas fuertes que se han hecho al arbitraje de inversión en algunos países europeos frente a determinados casos, por ejemplo. Sin embargo, por supuesto también en Latinoamérica también estamos viendo cambios, hemos visto cambios en los últimos años con estados que han denunciado el convenio CIADI o estados que están denunciando los tratados en materia de protección de inversiones. Mi opinión es que, como digo, es probable que se produzcan cambios. Yo creo que algunos de esos cambios pueden ser positivos. Algunas de las reformas que está discutiendo Europa, por ejemplo, me parecen buenas. Otras quizás no tanto. Pero una cuestión que sí me parece importante y que yo sí llamaría a la reflexión es la necesidad que esos cambios, esas negociaciones que se están llevando a cabo, incluyan no solamente a los estados europeos, que como digo, tienen muy buenas propuestas y están discutiendo muy buenas ideas, pero que también incluyan desde ya en esas negociaciones, en esas conversaciones, a los estados en vías de desarrollo. Porque creo que si al final del día lo que queremos es llegar a un resultado y tener un sistema más legítimo, que provea mayores garantías, que funcione mejor, creo que tenemos que tener en cuenta las visiones de todos los estados involucrados y también de otros interesados en el sistema. Creo que es importante que ese proceso de negociación y de reflexión para un mejor sistema sea inclusivo, porque si no, pues, el riesgo es que tengamos un sistema que no sea del todo legítimo y que tengamos que volver a repensar luego. De acuerdo. Como conversábamos hace un instante, una de las principales críticas al arbitraje de inversiones es la inconsistencia de los laudos. Y bueno, de experiencia existen los principales críticos del arbitraje de inversiones señalando que los laudos son inconsistentes. Pero por otro lado existen varios especialistas que dicen que eso no es tan así, porque si uno lee laudos de arbitraje CIADI, la verdad que se cita numerosas veces jurisprudencia, ¿no? Y ahí la defensa de Kaufman-Kohler de que los árbitros de alguna manera tienen no una obligación jurídica, pero una obligación moral de seguir jurisprudencia reciente. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es cierto que los laudos son inconsistentes y ese es un problema del arbitraje de inversiones o crees que no lo es? Bueno, es cierto que hay distintas visiones al respecto y hay quienes dicen que en realidad no es tan grave la inconsistencia que existe, no tan grande y que en todo caso ya sea que no es un problema o incluso hay quienes dicen que es algo bueno, que es inconsistencia porque permite el crecimiento y permite la diversidad de opiniones. Yo soy de los que creen que
las inconsistencias son un problema y que si bien es discutible si hay mucha o poca, lo cierto es que en algunas cuestiones existen visiones claramente inconsistentes sobre temas importantes, por ejemplo, la aplicación de la cláusula de acción más favorecida a las disposiciones sobre solución de controversias o la cláusula paraguas, entre otras cuestiones, y son además inconsistencias que permanecen desde hace muchos años sin resolverse. Entonces, yo creo que son un problema porque atentan contra la seguridad jurídica, aumentan los costos y la incertidumbre, tanto para inversores como estados, con lo cual no digo que sea una causa terminal o que vaya a poner fin al arbitraje de inversión, pero creo que es un problema que hay que considerar. Y por ende, me parece que, un poco relacionado con lo que dije antes, creo que tener un órgano revisor permanente, sin duda, yo diría que por definición traería un principio de solución a la inconsistencia, claro, porque al tener un único órgano que establezca ciertos principios, ciertamente se reduciría la inconsistencia. Hay quienes dicen, bueno, es cierto que tenemos más de 3.300 tratados con disposiciones sobre protección de inversiones y por ende tener un órgano de apelación no alcanzaría para mayor consistencia. Yo creo que eso no es del todo cierto, porque si uno ve, cualquiera que ha intervenido en un arbitraje de inversión sabe que si bien sí, los tratados son distintos, hay que tener en cuenta ciertamente las diferencias en los tratados, también es cierto que al final terminamos discutiendo 3 o 4 doctrinas básicas o principios respecto a determinadas cláusulas y por ende tener cierta uniformidad o ciertos criterios comunes respecto a estas cuestiones básicas ciertamente traería mayor inconsistencia, aun si se están aplicando, por supuesto, tratados distintos. Claro. La última pregunta que tenía, que bueno, en la medida ya la has respondido, es como cualquier sistema de solución de controversias, el arbitraje de inversión no es perfecto. Sin duda es perfectible, y en la gran trayectoria de experiencia que tienes, la pregunta que tenía era cómo se puede optimizar. Como mencionaba, ya respondí en gran medida esa pregunta. No sé si se te ocurre algo más que se pueda hacer a efectos de mejorar este sistema, además del tribunal de apelación. Hay quienes dicen que el tema de los costos es un problema, que verdaderamente los costos de un arbitraje de inversión constituyen una barrera. ¿Crees que se puede hacer algo al respecto o algo adicional a efectos de optimizar este sistema? Yo creo que ha habido algunas iniciativas en ese sentido. Por un lado, desde el punto de vista sustantivo, hemos visto los tratados de última generación tendiendo hacia una descripción más detallada y más precisa de las disposiciones sobre protección de inversiones. Creo que esto es positivo porque le da mayor certeza tanto a inversores como a estados como a los árbitros, les permite aplicar de manera más precisa esas disposiciones. Creo que esto es positivo y creo que también debemos pensar en mecanismos que sean más accesibles tanto para potenciales demandantes, por ejemplo pequeñas compañías o individuos que quizás no tienen los fondos necesarios para pagar este tipo de procedimientos. Me parece que deben adoptarse procedimientos más simplificados para disminuir los costos y quizás pensar en procedimientos distintos según los montos involucrados. Creo que esto es una posibilidad. También debemos pensar en mecanismos que posibiliten la intervención de terceros potencialmente involucrados o afectados por los arbitrajes de inversión. Algo de esto evidentemente se ha hecho en la admisión de amicus curiae en los arbitrajes de inversión. Creo que esto es positivo, pero creo que quizás debemos ir más allá. También debemos pensar en que el arbitraje de inversión, si queremos que resuelva las controversias en materia de inversión, tiene que estar abierto tanto a los reclamos por parte de inversores como eventualmente, si el Estado tiene sus propios reclamos, también tener la posibilidad de llevarlos al Tribunal Internacional para que se resuelva en un solo foro toda la controversia. Por supuesto, tanto el inversor como el Estado tendrán la opción de llevar sus reclamos a ese foro o tal vez a otros foros, pero creo que debemos hacer que el arbitraje de inversión en particular sea justo y abierto para todas las partes y que pueda también oír a aquellos que puedan verse afectados por estos procedimientos.
En definitiva, creo que los cambios se van a producir, algunos de esos cambios creo que van a ser positivos y en definitiva tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo globalizado y que esa unión no solamente entre las compañías, sino también entre la gente, entre los pueblos, es algo que es imparable, que se va a seguir produciendo, que se va a seguir profundizando por los cambios tecnológicos, por la necesidad propia que todos tenemos de conectarnos, de vivir en un mundo que es cada vez más pequeño y hace falta soluciones jurídicas para eso, normas y tribunales que den respuesta a esa necesidad de estar cada vez más conectados. Nuestro desafío, nuestra responsabilidad es hacer que esas instituciones, esas normas sean cada vez mejores. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Gabriel. Encantado que nos hayas acompañado en Enfoque Derecho. Muchas gracias a ustedes. Gracias.